Y ya estamos grabando. Muy bien, pues, a ver, teníamos algunos pendientes para el día de hoy. Vamos a ajustar esto. Estamos más o menos. Ajustar un poquito la cámara. Hemos movido esto. Muy bien. ¿Cómo les va? Pues sí, ya empezó la dinámica de las entrevistas. Hubo por ahí algo de confusión en algún momento sobre las listas, pero creo que ya quedó todo claro. Ya puse por ahí Cruz su lista más a detalle. Yo ya tengo por ahí la mía. Y pues ahí vamos, ¿no? En ese orden. No sé, por cierto, si haya alguien que haya puesto yo en mi lista que haya tenido una entrevista con Cruz previo a que yo pusiera eso. Pero bueno, en ese caso, pues ya veremos qué hacemos y qué procede. Ok, dudas, sugerencias, comentarios. ¿Todo bien? Ahí van las clases con Cruz. ¿Sí? ¿No? Nada. Cada vez siento un poco menos de participación en el grupo. ¿Todo bien? Ok. Bueno, pues entonces, así las cosas. Déjenme nada más, voy por el otro pulmón. Okay. Bueno, pues estamos viendo este tema del polinomio mínimo, ¿no? Y justo les quería hablar también un poquito de la motivación de todo este tema, de por qué lo estamos viendo sobre todo. Nos va a permitir tener un criterio bastante más sencillo para poder checar si una matriz es o no diagonalizable, ¿no? De hecho, lo último que vimos al respecto fue lo siguiente. Teníamos que si el polinomio característico de t se expresaba como t menos lambda 1 a la n1 y así hasta t menos lambda k a la nk, entonces el polinomio de t correspondiente, habíamos checado ya que tenía que tener las mismas raíces que el polinomio característico, entonces nos iba a quedar algo de este estilo, ¿no? Entonces, vamos bien, es el temor previo a las entrevistas. No tengan miedo de las entrevistas. Mira, bueno, eso también les quería comentar rápidamente. Sobre las entrevistas, también la vez pasada me dijeron que estaban un poco feas y así. Traten de tomarlo con filosofía, ¿va? De esas entrevistas lo mejor que pueden sacar es aprender de sus errores. O sea, discutimos qué fue lo que pasó y así, para que ustedes mismos se den cuenta, o sea, qué no se entendió, por qué no se entendió, cómo van y cómo pueden mejorar todo eso. O al menos esa es como mi intención principal con las entrevistas. Puede que no sea la experiencia más agradable del universo, pero es como, no sé, es como un poco como una vacuna, ¿no? Digamos. No es agradable la experiencia, pero pues te va a servir mucho a largo plazo, ¿no? Entonces, pues sí, tratemos de tomar un poco con filosofía las entrevistas, o sea, nuestra intención no es fastidiarlos, nosotros lo único que queremos es apoyarlos y que aprendan, que entiendan mejor todo este material del curso, ¿va? Una vez hecho ese comentario, les decía que donde nos habíamos quedado con esto del polinomio mínimo, odian las inyecciones. Bueno, pero pueden ser muy útiles.
Entonces, retomando el tema. Si el polinomio característico de t se descomponía de esta forma, o sea, en factores lineales con estas multiplicidades n1 hasta n para sus distintos valores propios, entonces el polinomio mínimo, como habíamos visto que tenía que tener las mismas raíces, pues se iba a descomponer similarmente en alguna factorización como esta, donde estas multiplicidades m e i tenían que ser menores o iguales a las multiplicidades de acá arriba. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso de la clase pasada? Bueno. Por ahí que sí. Entonces, el resultado importante a donde va toda esta teoría del polinomio mínimo es el siguiente, ¿no? Este es un importante teorema. Que dice, T es diagonalizable. Sí, solo sí. MI es igual a 1 para toda I. ¿Sí? Entonces, este es el teorema importante que queremos probar. Y es el que les digo que nos da un muy buen criterio para yo tengo una checar. pregunta. O sea, Mándeme. ¿no sería que MI fuera igual a MI? ¿O es que MI sea igual a 1? No, que MI sea igual a 1. Que cada una de esas potencias sea exactamente 1. Si, Ah, ok. esto, Pero entonces se pueden repetir, o sea, digamos que las lambdas subis no son únicas. Digamos que podría pasar. no, esto es considerando, o sea, con todo esto lo voy a poner acá abajo. Sí, con lambda I distinto de lambda J, porque estamos hablando de los distintos valores propios. ¿Sí? Entonces, si consideramos todo, o sea, valores propios diferentes, ¿no? Así estas lambdas I distintas de lambda J, casi no se entiende mi J de mi I. A ver, voy a tratar de hacerlas un poco más distinguibles. Entonces, para mis valores propios diferentes, cada valor propio va a tener cierta multiplicidad, ¿sí? Acá en el polinomio característico. Hemos visto antes que al descomponerlo en sus distintos valores propios de esta forma, estas multiplicidades para que mi operador sea diagonalizable tienen que coincidir con las dimensiones de los espacios propios correspondientes, ¿no? Es decir, tenemos ya un criterio que nos dice que T va a ser diagonalizable si cada una de estas NIs es igual a la dimensión del respectivo espacio propio lambda I. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ok. Entonces, aquí lo que queremos decir es que todas estas potencias van a ser 1, es decir, en el polinomio mínimo, o sea, en el polinomio característico podemos tener distintas multiplicidades. Eso no pasa nada, ¿no? O sea, pueden ser distintas multiplicidades y aún así ser diagonalizable mi operador. Pero al momento de que yo cheque el polinomio característico, ahí las potencias de cada uno de estos factores lineales que corresponden a los distintos valores propios, tiene que ser 1. Si yo quiero Ok. que sea diagonalizable. Y esa es una condición necesaria y suficiente, ¿no? Es decir, si yo agarro un operador, descubro que su polinomio mínimo se expresa de esta forma, con estas potencias igual a 1, o sea, lo mismo que si no hubiera escrito las MIs, ¿haz de cuenta? Entonces, ese operador es diagonalizable. ¿Sí? Y es una herramienta muy poderosa porque nos permite, o sea, cotejar todo esto en términos de puros polinomios. O sea, tú agarras un operador cualquiera y te preguntas, bueno, quiero ver si este operador es diagonalizable, sí o no, y cómo le... Entonces, una cosa que puedes hacer es, saca su polinomio característico. Este polinomio característico, o sea, más allá de si lo puedes factorizar o no, o sea, ni siquiera tienes que checar eso, ¿no? Digamos. O sea, podrías agarrar el polinomio característico de tu polinomio, buscar sus raíces
el cual puede ser un tema muy complejo si son polinomios de grado alto, pero, o sea, de alguna forma, si encuentras sus raíces, puedes armar su polinomio mínimo de esta manera y ver si efectivamente eso te da 0 al evaluarlo en el operador. Es decir, si cumple efectivamente con ser un polinomio mínimo. ¿Sí? Entonces, todo esto son cuentas que pues, suelen ser más o menos sencillas, sobre todo cuando trabajamos con polinomios de grado menor a 5, digamos. O sea, porque polinomios hasta de grado 4 todavía tenemos una fórmula general, increíblemente compleja, pero todavía una forma, digamos, un algoritmo que nos permite encontrar las raíces de polinomios de grado 4. De polinomios de grado 5 en adelante ya, quién sabe qué onda, pues. Ya se vuelve un asunto muy complejo y no existe una ecuación general para quinto grado en adelante. Pero en muchos casos es una forma muy conveniente de cotejar si mis operadores son o no diagonalizables. ¿Va? O sea, podemos calcular su polinomio característico, sacar sus raíces, armar este polinomio con esas raíces, y si al evaluarlo mi operador me da la transformación 0, pues ya lo hicimos y mi operador será diagonalizable. ¿Va? ¿Se entiende un poquito esto que estoy diciendo y cuál es más o menos la motivación detrás de este tema del polinomio mínimo? Sí, gracias. Muy bien. Sí. Entonces, nosotros queremos llegar a este resultado, ¿no? O sea, queremos probar que es equivalente que mi operador sea diagonalizable a que su polinomio mínimo se exprese de esta forma con las potencias iguales a 1. ¿Vamos? La ida en realidad es sencilla. O sea, si nosotros partimos de suponer que mi operador ya es diagonalizable, entonces podemos ver que efectivamente se tiene que expresar de esta forma. ¿Cómo checamos eso? Bueno, pues a ver, si ya está clarísimo ahí el enunciado, para poder hacer espacio en el pizarrón. ¿Se entiende lo que dice o hay alguna duda con lo que está escrito? Está bien. Perfecto. Entonces, vamos a hacer la ida. Y el regreso nos va a tomar un poquito más de trabajo porque hay que probar un par de cosas para el regreso. Entonces, se los comento ahorita como una motivación para esto que viene. Pero la ida es más o menos sencilla y dice lo siguiente, ¿no? Decimos, sea T un operador diagonalizable. ¿Bien? Entonces, para la ida partimos de tomar un operador diagonalizable y queremos ver que su polinomio mínimo se expresa como lo habíamos mencionado antes, ¿no? Para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Decimos, sean lambda 1 hasta lambda k los distintos valores propios de T. ¿Sí? O sea, sabemos que es diagonalizable, entonces sabemos que tiene valores propios. ¿Sí? Porque si es diagonalizable, pues justamente la diagonal de la matriz que me quede una vez que haga diagonal esta, tendrían que ser esos valores propios. Entonces yo me agarro esos valores propios. O sea, puede que solo haya uno, puede que haya muchos, entonces pues me agarro todos los que sean diferentes. ¿Va? Entonces me agarro a todos los que sean diferentes y consideramos el siguiente polinomio. Decimos sea Q de T igual a justamente el polinomio que queremos, ¿no? Que es T menos lambda 1, digamos por T menos lambda 2, y así hasta T menos lambda K. ¿Va? Entonces, este de aquí es justamente el polinomio que según mi teorema tendría que ser el polinomio mínimo. O sea, mi teorema me dice que si T es diagonalizable y tiene estos valores distintos, o sea, estos valores propios distintos, entonces su polinomio mínimo se expresa de esta forma. Bueno, pues yo me voy a agarrar entonces ese polinomio
Y lo que quiero demostrar es que efectivamente este cumple con las propiedades de ser polinomio mínimo. ¿Va? Entonces, ¿qué hacemos para ello? O sea, si yo quiero ver que este cumple con las propiedades de ser polinomio mínimo, digamos que es lo primero que tendría que checar. Evaluamos el operador ahí, ¿verdad? Efectivamente, o sea, vamos a evaluar ahí a mi operador. Y lo que yo quiero probar es que al evaluar el operador en este polinomio, lo que me queda es la transformación cero. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que quiero probar para que este tenga aspiraciones a ser polinomio mínimo. Necesitamos que esto de aquí sea igual a la transformación cero. ¿Y cómo hacemos eso? Déjenme. Se van uniendo. A ver. Ahora sí tengo acordeones para algunas cosas. Entonces. Ok. Bueno. ¿Qué pasa cuando yo evalúo entonces mi operador aquí? Yo voy a evaluar mi operador, entonces sustituyo cada una de estas t's, la voy a sustituir por mi operador, y cada una de estas lambda is, ¿en qué se va a convertir? O sea, en realidad es Lambda y la identidad. en la identidad, exactamente, ¿no? O sea, porque cada una de esas lambda is en realidad es, o sea, cuando lo pensamos como polinomios, tendría que ser como t0 por lambda i, ¿no? Entonces estos de acá se convierten en... Bueno, de hecho vamos a evaluarlo en algún vector de una vez. Entonces, si evaluamos esto en algún vector, o sea, bueno, vamos a ponerle t. Vamos a ponerle x, para que sea x vector. Entonces, cuando yo evalúo mi operador en este polinomio y a su vez lo evalúo en algún vector x, lo que yo tengo es lo siguiente. Tenemos que eso va a ser t menos lambda 1 por la identidad por t menos lambda 2 por la identidad y así hasta t menos lambda k por la identidad y todo eso evaluado en x. ¿Sí? Bueno, pero ¿qué pasa si yo me agarro una x que sea valor propio? Que diga que sea un vector propio. Bueno, pues si x es un vector propio, estará asociado a alguno de estos valores lambda i's. Entonces, digamos, si x está en e lambda i. Uno de los factores se va a hacer cero, ¿no? Exactamente. Si este cuate está en e lambda i, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que está en el núcleo de t menos lambda i veces la identidad. ¿Sí? O sea, esto de aquí sería... Implica que x está en el núcleo de t menos lambda i veces la identidad. ¿Vamos bien? Entonces, por ahí, como decía su compañero, esta condición implicaría que uno de estos factores se me haría cero, ¿no? ¿Sí se ve esa parte? Sí. Muy bien. Entonces, esto de aquí... bueno, voy a ponerle una flechita como para indicar que esto de que x era valor propio fuera antes.
Entonces esto de aquí me tiene que dar el vector 0. Entonces, ¿sí se ve? O sea, resulta que si yo evalúo en vectores propios, este polinomio, al menos en vectores propios, ya vi que sí me da 0. Lo que yo quiero ver es que eventualmente esto me va a dar 0 en cualquier vector, no solo en vectores propios. Pero este es un inicio, ¿no? O sea, yo lo que quiero ver es que esto se vale para toda X. Y como dicen por ahí en el chat, al ser T diagonal debe de haber una base de vectores propios. ¿Sí? Entonces ahí es cuando usamos fuertemente la hipótesis para medida. Entonces, de suponer que T, bueno, de tener por hipótesis que T es diagonalizable, sabemos que existe una base de vectores propios. Pero ¿cómo se comporta este polinomio evaluado en T en esos vectores propios de la base? Pues los va a mandar a 0, ¿no? Entonces, si manda a 0 todos los vectores de la base, pues es el operador 0, ¿no? O sea, yo cualquier vector en mi espacio lo puedo expresar como combinación lineal de vectores en la base. Si me tomo vectores propios, o sea, una base de vectores propios, entonces cualquier vector en el espacio lo expreso como combinación lineal de vectores propios. Al evaluarlos aquí, esto lo va a mandar todos esos cuates a 0, pues entonces la suma de todo eso me va a dar 0. ¿Sí se ve? ¿Sí? Bueno, pues eso estaría demostrando la ida, ¿no? O eso estaría demostrando que si T es diagonalizable, bueno, no, falta otro detalle. ¿Eso qué probaría? A ver, déjenme resumir acá. Bueno, ya que quedó claro esto, vamos a decir lo siguiente. Entonces, para... bueno, ya tenemos esta condición, ¿no? O sea, ya tenemos la condición de que esto me va a dar 0. O sea, ya vimos que manda 0 todos los vectores propios. Si yo me agarro una base de vectores propios, los manda 0. Entonces, en donde sea que lo evalúe de mi espacio, me va a dar 0. Esa es la primera condición que necesitamos que cumpla este polinomio para ser polinomio mínimo. ¿Cuál es la siguiente condición que necesitamos? Que sea de grado mínimo, ya dicen en el chat. Muy bien. Pues, efectivamente, queremos que sea de grado mínimo. ¿Cómo nos aseguramos que este polinomio va a ser de grado mínimo? Bueno, pues, ¿qué decimos? Bueno, una forma de argumentar que tiene que ser de grado mínimo es ver que por cumplirse esto de aquí, habíamos visto un resultado sobre el polinomio mínimo que dice que entonces el polinomio mínimo tiene que dividir a Q, ¿cierto? Y por otro lado, también sabemos que el polinomio mínimo, por el otro resultado que vimos, se tiene que ver muy similar a Q, pero pues posiblemente con otras multiplicidades acá arriba. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea, si P de esto se ve de esta manera, y nosotros sabemos además que se ve de esta manera, ¿verdad? O sea, por ser T diagonalizable, sabemos que se puede descomponer en factores lineales, todo eso.
Esos factores lineales tendrán distintas multiplicidades y este polinomio mínimo tendrá que caer ahí con estas multiplicidades entre 1 y las que tenga el polinomio característico. Pero pues son 1, ¿no? Entonces ya las tienes entre 1 y 1. O sea, Entonces, ahorita ¿con 1 también? O sea, lo que sabemos es que esas multiplicidades están entre 1 y cual sea que sea la multiplicidad que tienen en el polinomio característico, a las que habíamos llamado NIs, ¿no? O sea, sabemos que estas MIs tienen que ser mayores que 1 y menores o iguales que NI. El asunto es que, ¿qué grado tiene este polinomio? Si lo pensamos de esta forma. A ver, ¿cuál es el grado? Es la suma de las MI. Exactamente, ¿no? Esto va a ser la suma, desde que I es igual a 1 hasta acá, de las MIs. Sí se ve eso claramente. ¿Sí alcanzan a ver todos que el grado de este polinomio tendría que ser forzosamente este de aquí? Sí. Ok. Y por otro lado, ¿cuál es? O sea, bueno, y además sabemos que este número va a tener que ser mayor o igual a ¿quién? ¿Qué es lo más pequeño que puede ser este número? O sea, sabemos que cada MI a lo menos es igual a 1. Y si estamos sumando K de esas, o sea, si cada una de estas fuera lo más pequeño que se puede, que es 1, y sumamos K veces eso, nos va a dar K, ¿no? Entonces sabemos que este número de aquí es menor o igual a K. Es decir, el grado del polinomio mínimo tiene que ser mayor o igual a K forzosamente. No puede ser más pequeño porque entonces como que ya le faltarían raíces para tener las mismas raíces que el característico, ¿no? Y por otro lado, ¿cuál es el grado de este polinomio Q? A ver si eso lo pongo acá arribita. Tenemos que el grado de Q, ¿a cuánto vale? Pues K, ¿verdad? Como dicen por ahí. O sea, justamente Q es el caso en el que cada MI es igual a 1, que es el caso más pequeño posible. Entonces aquí tenemos que esto es igual exactamente acá. Entonces yo tengo un polinomio que, o sea, cuando yo lo evalúo en mi operador me da el operador 0. Tengo que es de grado K. Y eso es el menor grado que puede tener mi polinomio mínimo, ¿no? Pues ya casi estamos. De hecho, se me olvidaba una pequeña condición que tenía también el polinomio mínimo. Exacto, ¿no? Se me olvidaba por ahí. También tiene que ser mónico, el polinomio mínimo. Pero, pues a ver, si hacemos el desglose de Q, según yo es más o menos fácil darse cuenta que efectivamente Q es un polinomio mónico, ¿no? O sea, el coeficiente principal de Q será efectivamente 1, porque será lo que o sea, de todas las multiplicaciones que yo tendría que hacer aquí en el desarrollo de esto, la T que quedaría con mayor grado sería justamente lo que me da cuando yo multiplique esta T por esta T, por esta T, por esta T, por esta T, así, K veces. Entonces, como dicen por ahí, va a ser el primer término y tiene justamente grado, perdón, coeficiente principal 1. Y creo que una vez anotado eso, y voy a poner aquí, chiquito, Q es mónico. Y según yo, juntando todas estas cosas, hemos probado que efectivamente ese polinomio que propusimos tiene que ser necesariamente el polinomio mínimo para T. Ya habíamos visto que el polinomio mínimo es único, entonces si esta Q cumple todas las propiedades, pues es tal cual el que estábamos buscando.
¿Sí queda claro? Disculpa, Rodrigo, ¿crees que podemos volver a ver o más bien desarrollar un poco más eso de que si tomamos cualquier X que se pueda expresar, bueno, que se va a poder expresar como una combinación lineal de vectores propios, evaluar el polinomio en T y en X nos va a dar 0? Ok. ¿Podríamos ver por qué? Sí, ese cachito medio me lo salté, o sea, digo, se los platiqué, pero no lo escribí con detalle en el pizarrón. Entonces, si quieren, a ver, ahorita lo escribimos. Antes de regresarme, quiero, o sea, bueno, ahorita vemos a detalle esa parte, suponiendo que me creen esa parte de que, o sea, el meollo del asunto es que ya vimos que al evaluarlo en vectores propios me da 0. ¿Cómo brincamos de que saltar, o sea, cómo se brincamos de que los vectores propios sean 0 a que todos los vectores tienen que ser 0? ¿No? O sea, bueno, entiendo que esa es la pregunta y fue la parte que medio les platiqué, pero no escribí a detalle, entonces si quieren ahorita la escribimos. Nada más antes de regresar, me insisto, si suponemos que lo que dije es cierto, me creen hasta aquí y ya no hay dudas con esto para que borre. También me parece que se va a cortar otra vez la transmisión y tendré que volverle a empezar en unos minutitos. Pero a ver, por ahí dice también el chat, lo podríamos justificar con que como test diagonalizable, la suma directa de los eigenespacios es B. Efectivamente, esa es otra forma de justificarlo. De hecho, esa es más o menos la forma en la que viene en el Friedberg. Vamos a analizar rápidamente ambas, ahorita con esto. Pero bueno, si me creen esto de aquí, ya vimos que su grado tiene que ser el mínimo posible y es mónico, ¿no? Entonces ya tendríamos completa la prueba. Ahora bien, haciendo espacio en el pizarrón, vamos a borrar esto. Si Q de T evaluado en X es igual al vector 0 para todo X vector propio. O sea, eso es lo que sí vimos, ¿no? O sea, vimos que esto, al menos esto se cumple en los vectores propios. ¿Va? O bueno, si quieren, vamos a ponerlo así, ¿no? En X, en el lambda I con I en 1 hasta acá. Entonces, nada más parafraseando un poquito esto último, esto fue esencialmente lo que vimos, ¿no? O sea, si yo me tomo un X que está en alguno de estos espacios, eso quiere decir que es vector propio, entonces va a ocurrir esto de acá. ¿Cierto? Bueno, pues una forma de justificarlo es esto de que, pues B es la suma directa de estos cuates, ¿no? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que todo vector en B se puede expresar como suma de vectores propios y si cada uno de esos se va a 0, pues entonces todo el vector se va a 0. Pero es muy similar al otro argumento que decíamos de que, o sea, todo eso es por ser T diagonalizable, ¿no? Entonces, por ser T diagonalizable, sabemos que bien lo podemos descomponer como la suma, bueno, que B lo podemos descomponer como la suma directa de sus espacios propios. O alternativamente sabemos que existe, o decir que existe beta, base de B, formada. De hecho, vamos a ser un poco más explícitos. Vamos a ponerle nombre a los vectores de beta. Vamos a decir que beta es el conjunto de las betas is. Bueno, vamos a ponerle betas j para no ser el mismo índice. Bueno, beta 1 hasta beta
digamos que n es la dimensión de mi espacio, ¿no? Es lo mismo que decir que existe esta base con beta in, bueno, beta j, con beta j vector propio para toda j. Entonces, si nos vamos por aquí, digamos que, permítanme abreviar esto. Digamos que esto le voy a llamar f, nada más para no escribirlo demasiado. Entonces, si me permiten llamarle, porque esto es un operador lineal, ¿no? Entonces, este operador le llamo f, que es evaluar q en mi operador original. Y lo que tengo es que para todo x en b, x es igual a una suma, desde que j es igual a 1 hasta n, de aj por beta j. ¿Sí? O sea, que sea base quiere decir que yo cualquier vector ahí yo lo puedo expresar de esta manera. Y al evaluarlo en f, que es como le llamé a este bicho, voy a tener que f de x es igual a, pues como f es lineal, me va a abrir la suma, me va a sacar los escalares y eventualmente me va a quedar la suma de los AJs por f de beta j. ¿Sí? No le puse índices a la suma porque ya no me cabía, pero me queda esta suma de acá. ¿Se ven? Entonces, en los 3 minutos antes de que se acabe la reunión, vamos a tratar de concluir esto. Y les adelanto rápidamente que si se corta la transmisión, pues armo una nueva reunión y nos vemos ahí para terminar la clase y aclarar algunas cositas. ¿Va? Mil disculpas por esto de Zoom, todavía no lo arreglo, pero ¿qué se le va a hacer? Ahora, para poder concluir, entonces decimos que este cachito de aquí, o sea, cuando nosotros evaluamos esta f, que era esto de acá, en cada vato, nos va a dar el vector 0. Es decir, que todo esto va a ser suma de ceros, es decir, que va a ser el vector 0. A ver si así ya se ve más claro. De hecho, tal vez no era necesario usar este abuso de notación y lo pude haber escrito así. Ahora sí. Resumiendo eso. Ya, sin abusar de la notación, el polinomio evaluado en t, ya vimos lo que hacen los vectores propios, así que esta x se descompone como esta suma al evaluarlo ahí por linealidad del